Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Bienvenidos a este nuevo encuentro del Diplomado Trabajo en Equipo y Cultura Organizacional. En nombre de la Corporación Internacional Líderes LATAM, les damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Súper bienvenidos, espero que hayan tenido un viernes maravilloso, lleno de triunfos, de logros, y vamos a arrancar pues con la sesión del día. Como siempre, para iniciar, les recuerdo nuestros acuerdos y reglas de juego, mentalidad y actitud de aprendiz. Recuerden siempre humildad para recibir el conocimiento, apertura, capacidad de asombro, como cuando éramos niños, que todo lo que nos llegaba nos parecía mágico. Vamos a vernos como colegas. Este es un espacio donde todos somos pares, donde todos nos debemos respetar y tratarnos con el mismo valor que cada uno de nosotros nos merecemos. Recuerden que este espacio es abierto, todas las preguntas y opiniones son válidas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto a algún concepto, con alguna idea que quieran profundizar, que no entiendan, aquí es el espacio ideal para hacer las preguntas y darnos sus opiniones. Recuerden que este es un espacio de construcción colectiva, todos los aportes, experiencias, la dinámica que ustedes dispongan, entregarnos a nosotros, toda la disposición y la participación hacen de este espacio un espacio de beneficio mutuo. Bienvenidos pues a esta nueva sesión. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches, saludos. Ricardo, Karina. Bienvenido. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu viernes? Tranquilo, bien. Muy bien. Viernes siempre es como más descansado a esta hora, ¿no? O sea, bueno, aquí en Más, Bolivia como que se relaja todo el viernes a partir de más las 6:30. relajado. Acá en Colombia Sí, también es igual, así es. sí. Es como el latino, ¿no? O sea, es como ya Sí, sí, es sí. viernes y el cuerpo lo sabe. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido Rubén, Ricardo, Karina. Un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, ayer vimos los 4 primeros hábitos de la gente altamente efectiva. Me comprometí con ustedes a pasar el libro y exactamente eso es lo que voy a hacer en este preciso instante porque luego se me pasa y, y, y quedó mal. Permítanme, yo lo descargo porque después se me pasa. Mientras va descargando, bueno, se los voy a entregar porque este es el manual, este es el manual. Aquí está el libro completo para que lo puedan estudiar. Yo lo tengo el libro, la verdad es que leerlo a profundidad, ¿no? Pero anoche lo he desempolvado. Ah, Y pongo bueno, atención para leerlo, sí. es Una el, edición así. es el manual del liderazgo. Entonces ahí se los comparto para quienes les guste de forma digital y usen el celular o el computador. Ahí está en PDF, lo pueden imprimir también. Está en versión imprimible. Bueno, ayer vimos los primeros 4 hábitos, ¿cierto? Hablábamos de los líderes reactivos versus los proactivos. El líder reactivo Sí, responde a sí. las circunstancias, se mueve a través del caos. Un líder proactivo hace uso de lo que tiene a la mano para resolver las situaciones. Esa es la gran diferencia. Recuerden siempre tener un fin en mente y actuar sí o sí con ese fin como pilar, con ese fin en mente. Eh, Tener la visión clara y la misión clara nos permite no desviarnos independiente de las circunstancias que estén. Independiente de las circunstancias,
independiente de las circunstancias, los valores y principios que han definido los rigen para actuar siempre de la forma correcta. Dar prioridad a lo importante. Vimos el esquema de Eisenhower, de los 4 cuadrantes de administración de tiempo. Vimos que el cuadrante 2, donde está lo que no es urgente, pero es importante, es el que nos permite priorizar la estrategia, estar planificando las tareas y las metas, y lo realmente táctico y verdad y estratégico de nuestra empresa. Y que tratemos de salirnos del cuadrante 4, donde están revisar redes, estar en ocio en otros momentos, ¿cierto? Perdiendo el tiempo, algo que no nos produce mucho. Tratar de tampoco estar en el cuadrante 1, donde está lo urgente, lo importante, porque prorrogamos, no tomamos acción y en definitivas perdemos oportunidades de estar en el cuadrante 2, de estar planeando y diseñando y desarrollando lo realmente estratégico. Y finalizamos con hacer acuerdos de ganar, ganar, ¿cierto? Mentalidad de abundancia, mentalidad de que el universo, de que Dios, el creador, la divinidad, independientemente de nuestras creencias, tiene recursos infinitos e ilimitados para todos, y pensar en el beneficio mutuo nos, además de que nos genera una gran satisfacción, nos ayuda a ser justos, a actuar de forma íntegra, a tener nuestra conciencia tranquila. Es ese tipo de acuerdos en los que ambas partes salen beneficiadas. Y finalizábamos diciendo que estos primeros 4 hábitos nos permitían convertirnos en un faro, ¿cierto? Que guiaba, que iluminaba el camino de los otros, y no en un reflector que cegaba, que encandilaba los ojos de nuestros compañeros. El objetivo de hoy es adentrarnos pues en los otros 3 hábitos que hacen falta de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esos son los hábitos de interdependencia y de autosuficiencia ya para lograr avanzar en este tema del liderazgo. Y diseñar un plan de renovación física, mental, espiritual, social, que nos permita sostener el liderazgo a largo plazo. Volver a hacer una visión 360 en la que nosotros identifiquemos todas las brechas que tenemos en las 4 áreas más importantes de nuestra vida y comenzar a trabajar en ellas. Para empezar en este tema de los 3 hábitos restantes, donde ya vamos a buscar una interdependencia, hablamos de que la grandeza del liderazgo no está en lograr metas individuales, sino en potenciar a los otros. Estos últimos 3 hábitos del libro se enfocan en la victoria pública y en la renovación continua. Aquí el líder trasciende, perdón, yo silencio aquí. Aquí el líder trasciende su ego para crear sinergias, escuchar con empatía y sostener su efectividad en el tiempo. Esta es la base fundamental para sostener el liderazgo en el tiempo. Ayer vimos que los 3 primeros hábitos, ¿cierto?, nos llevan por el camino de pasar de la dependencia a la independencia. Vimos el 4.º hábito, que son acuerdos ganar, ganar, y les dije, y yo le agregaría negociaciones, acuerdos ganar, ganar o no hay trato. Y les mostré las otras tipos de negociaciones supremamente tóxicas.
Ayer finalizamos aquí, ¿cierto? Vamos a pasar a un tema de comunicación. Procure primero comprender y después ser comprendido, crear sinergia, que ya lo vimos como uno de los pilares fundamentales de la cultura organizacional, ahora ya de una forma más integral para lograr interdependencia. Y después de que tengamos la interdependencia, que ya el equipo esté alineado, hacemos una revisión 360 grados y trabajamos el séptimo hábito que se llama afilar la sierra, que no es otra cosa que seguir moldeando y trabajando mm, toda esta parte del liderazgo desde 4 dimensiones fundamentales que todo ser humano tiene para avanzar en la creación de una cultura organizacional dentro de la empresa óptima, una cultura organizacional que promueva el trabajo en equipo y que nos invite a desarrollarnos como seres humanos. Vamos pues a terminar de ver el video con, si quieren lo vemos todos, son como 8 minuticos para recordar en parte el hilo de lo que pasó ayer y terminar de ver los 3 hábitos restantes. Bueno, como les decía, ese es el manual, ese es el paso a paso y ahí tienen todas las herramientas. Ahí les acabo de enviar el libro, el esquema de cómo funcionan para pasar de la dependencia a la independencia y luego a la interdependencia y luego lo que les decía, un recorrido 360 a través de eh, las 4 dimensiones que tiene nuestro cuerpo, nuestro ser y después mm, revisarlo y mejorarlo constantemente. Bueno, el hábito 5, como decía en el video, nos habla de buscar primero entender y luego ser entendido. Y ya lo habíamos visto en el módulo de comunicación con el tema de la escucha activa, de la escucha empática, ¿cierto? Y este hábito habla de la comunicación efectiva mediante la empatía. Y vimos cómo no es solamente oír, ¿cierto? Vimos cómo incluso las posturas, los gestos, nuestra forma de vestir comunica cierto mensaje. No se trata solamente de lo que escuchamos, lo que leemos o lo que ve o lo que nos dicen, sino que hay algo más de profundidad. Y vimos herramientas que ustedes ya las tienen clara para interpretar, para comprender la comunicación y para identificar ciertas señales. Covey en el libro lo llama el principio más importante de las relaciones humanas, ya que nos habla de no solo oír, sino comprender precisamente esas perspectivas, las emociones y necesidades que no se ven a leguas, pero que están ahí. Es pasar de escuchar para responder, para reaccionar, a lograr escuchar para comprender. Esa es la invitación de este hábito. Como vemos en la imagen, pues es cuestión de ponerse en el lugar del otro ocasionalmente. Y en este paso a paso, Covey nos dice que hay unos niveles de escucha que van avanzando en la medida en que yo voy identificando esas señales. El primero, pues es claramente ignorar, ¿cierto? Ni siquiera presto atención. Eh, Líderes que no ven las señales de la fatiga en su equipo, se la pasan en reuniones, no entienden o están en la oficina frente al computador y alguien les habla y no levantan la mirada
visibilizar lo que le están diciendo, responden sin, sin analizar el mensaje. Ahí la comunicación tiene una ruptura. Luego hay otro nivel de escucha que es el de fingir, ¿cierto? Cuando le dicen a uno, sí, 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 te entiendo, y uno siente que como que es por sacarlo del paso. Luego viene un nivel de escucha selectiva, donde captamos lo que nos conviene, lo que a nuestro entender es lo más razonable o captamos la información desde nuestro punto de vista. Entonces captamos solo por partes dependiendo de lo que nos conviene. Luego ya viene un nivel más alto, ¿cierto? Escucha atenta, me concentro en las palabras, en el mensaje. Trato de analizar la información para luego finalizar ya en la escucha empática o en escucha activa que hemos analizado, ¿cierto? Que es ya entender la emoción, el corazón del mensaje, lo que está pensando la otra persona. Ya hay un nivel de conexión mucho más alto, ya hemos trabajado en distintos proyectos, en distintas actividades, yo ya sé su forma de ser, sé cuando algo le afecta y cuando algo no le afecta, y ya comprendo muy bien las intenciones y el mensaje de la otra persona. Hay una conexión entre los emisores y el receptor del mensaje. Hay unas técnicas para escuchar empáticamente, ¿cierto? Parafrasear, responder lo último que me dijo la persona, con el fin de que me confirmen si la información que estoy escuchando es la correcta. Validar las emociones. Cuando alguien está pasando por alguna situación, preguntarle y decirle, ok, entiendo que esto que está pasando te tiene preocupado, por favor, busquemos una solución. Preguntar sin juzgar. Una pregunta que genera soluciones. Y si nos incluimos en la pregunta, mucho mejor, porque damos la impresión de que estamos también interesados en la solución. ¿Qué necesitaríamos para resolver esta situación? Es una forma más asertiva de hacerlo. Según la revista de negocios de Harvard, los equipos con líderes empáticos y de escucha activa tienen un 31% más de productividad y 43% menos de rotación. Estas estadísticas ya las había visto, ya las habíamos visto en el módulo de comunicación y se debe precisamente a que las personas se sienten incentivadas a participar, a exponer sus ideas, a nuevos proyectos, trabajan sin temor. Y cuando uno está en un ambiente donde se ha creado esa cultura de participación, difícilmente uno quiera moverse de ahí. Les decía que tienen que haber circunstancias mucho más allá de lo económico para salir de un lugar de esos. Un caso de fracaso es la empresa Teranos, ¿cierto? Cuya líder, Elizabeth Olmes, solo hacía las cosas que a ella le parecía que estaban bien y las soluciones que para su experiencia le parecía que estaban bien. Los empleados le hablaban y le hablaban sobre unas fallas técnicas en la plataforma, nunca las advirtió, las ignoró y finalmente la empresa tuvo que cerrar. Entonces, miren las consecuencias simplemente de un solo acto, el no escuchar las señales. El hábito 6 también los vimos en los principios de liderazgo y de la creación de cultura en el primer módulo, y es el de crear sinergia, ¿cierto?
que no se trata de otra cosa más que generar ideas, propuestas, alternativas, sumando las habilidades de dos o más personas, utilizando los saberes y los recursos de los otros, las distintas formas de ver las cosas para generar soluciones efectivas. La sinergia es crear soluciones que superen las contribuciones individuales, haciendo uso, aprovechando de la diversidad del pensamiento, de distintas habilidades. Les decía que en el caso de Steve Jobs, él hizo un curso de mecanografía donde le enseñaron los tipos de letras y le enseñaron otra cosa ahí, y eso le sirvió para hacer un diferenciador en su Macintosh, en la primera computadora personal, la Mac, la Macintosh. Porque había una sola fuente en todos los programas y él, cuando le preguntaron por algo innovador para la nueva computadora, pues pensó en ese tipo de cosas, ¿cierto? Estilos de letras un poco más dinámicas, menos cuadriculadas, que le den un poco más de descanso visual a quien está al frente de una pantalla. Y uno a veces se pregunta, ¿para qué estoy haciendo un curso de X o Y? En algún momento le puede servir para algo esos recursos. Covey en el libro lo escribe como 1 más 1 es igual a 3 o más. El resultado individual de alguien con muchas habilidades y muchas capacidades es bueno, pero si lo suma con las habilidades y las capacidades de otro, puede duplicar o triplicar la excelencia del resultado. Esto de sinergizar se resume en una frase de Aristóteles que dice que el todo es mayor a la suma de las partes. Y es que yo individualmente puedo lograr cumplir con muchas metas. Pero si hacemos el esfuerzo juntos, llegaríamos mucho más lejos. De eso nos habla el hábito 6, crear sinergia. Para crear sinergia, lo habíamos visto, ¿cierto? Hay que generar confianza. No se puede trabajar, no se puede crear sinergia desde el temor. Las personas deben tener empoderamiento para expresar sus ideas, para generar propuestas. Deben ser escuchadas, sus propuestas deben ser tenidas en cuenta, porque de lo contrario, las personas se cansarían de presentar soluciones y que no sean tenidas en cuenta. Entonces, la confianza es el pilar fundamental para crear sinergia. Y la diversidad cognitiva, no ignorar ninguno de los conocimientos que tienen los integrantes del equipo. Todas las personas pueden aportar desde sus distintos puntos de vista, desde sus distintas capacidades. Mirar soluciones no solo desde lo que yo hago, sino desde otros tipos de modelos. En en el diplomado de estrategias empresariales estábamos viendo algo sobre cómo aprender a hacer cosas nuevas y les mencionaba que es importante conocer otros modelos de negocios. Y siempre yo estoy revisando a mi competencia, pues él está haciendo algo muy parecido a lo que yo hago. Entonces les decía, ¿ustedes quieren atender a un cliente, ver cómo se atiende a un cliente bien? Váyanse para una sala de urgencias, de una clínica, de un hospital. En una sala de urgencias, un paciente pasa por entre 50 y 60 personas desde que llega hasta que sale, con el fin de salvarle la vida, con el fin
de encontrar una solución para él. Y todos están sincronizados y todos hablan el mismo idioma y hay ambientes tensionantes, pero ahí encuentra uno diversas formas de hacer las cosas. Entonces, mire que no es solamente escoger a las personas que saben hacer a lo que se dedica la empresa o el negocio, sino también mirar otras áreas. Por ejemplo, Pixar. Las películas de Pixar no solo está el director, ¿cierto? Que sabe de cine, de tomas, de la parte técnica. No, ellos llevan artistas, ingenieros que les puedan generar ideas, psicólogos, sociólogos, narradores, antropólogos. Llevan una cantidad, juntan una cantidad de habilidades para desarrollar una película y mezclan todos esos saberes y por eso Pixar es tan exitoso a la hora de sacar sus filmes, sus películas. Por eso nos mueven tanto las películas que ellos hacen, porque tienen un contexto muy, muy global, no solo desde la mirada del cineasta, desde del que produce la película, sino desde muchos otros saberes. En las películas de Pixar uno ve el enfoque psicológico, social, por ejemplo, en esta película Intensamente uno ve reflejado lo que pasa en la mente de un ser humano y uno sabe que eso le pasa a uno. Entonces, miren que no es solamente el saber técnico, sino también otros saberes para crear cosas mágicas. A eso nos invita la sinergia, a juntar los saberes y las habilidades. Proceso sencillo para crear sinergia, definir el problema, ¿cierto? ¿Qué estamos tratando de lograr? Escuchar todas las voces, incluso las disidentes, incluso las que están en contra. Ellos pueden tener argumentos válidos para encontrar la solución y prototipar rápidamente, probar ideas que sean rápidas de hacer e ir ajustando, probar de forma rápida. Si esto no funciona, otra opción y todos aportamos a la solución. El proyecto Manhattan unió a físicos, ingenieros y militares para desarrollar la bomba atómica. Un proyecto éticamente cuestionable, pero que muestra sinergia extrema. El rescate de los mineros de Chile, que lo vimos, el rescate de los mineros de Chile. Personas de todo el mundo con distintos saberes, distintas habilidades, buscando un fin común. El rescate de los mineros en Chile fue uno de esos grandes ejemplos de sinergia. El impacto organizacional que tiene el crear sinergia dentro de los equipos, ¿cierto? Se crean empresas con culturas sinérgicas que son 6 veces más innovadoras. Acá en Colombia hay una empresa que se llama Cervecería del Valle, del grupo SAP-Miller, un grupo cervecero más grande a nivel mundial, y ellos promueven el desarrollo de nuevas ideas y los invitan a que hagan grupos de 3 o 4 personas para desarrollar proyectos de ahorro de energía, proyectos de disminución de tiempos en los procesos, proyectos de optimización de recursos y hacen una especie de competencia, de ceremonia y al final dan unos premios, ¿cierto? A las ideas y proyectos que mejor tuvieron resultados y lo hacen de la forma que nos muestra la diapositiva anterior, prototipando rápido. Los dejan que en la planta de producción prueben y hagan esas pruebas, hagan esos ensayos y analicen los resultados.
y lo tienen como medida para implementar procesos de innovación. Y los premios no son grandes sumas de dinero. Es el hecho de decirle a la gente que participe, que promueva ideas. Sí les dan unos premios, pero mucho más simbólicos. Cuadros de honores, el proyecto ganador. Y para una empresa tan grande genera millones de ahorros. Y a los colaboradores los incentivan bueno, les dan unos bonos de cine, les dan algunos premios de la empresa, ¿cierto? Con lo que ellos tienen, pero promueven esa innovación a través de reunir diversas habilidades. Un caso de éxito internacional, la alianza entre Nintendo y Sega. Venía una temporada de Juegos Olímpicos, las dos empresas estaban pasando por una crisis, Sony estaba arrasando con el mercado de las consolas de los videojuegos, entonces ellos juntaron Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos. Dos marcas que estaban en crisis, juntaron sus habilidades, sus saberes, sus conocimientos, siendo competidores, unieron sus esfuerzos para lograr algo grande, un propósito en común. Las dos empresas revivieron y demostraron que entre competidores también se puede cooperar. Ya después de haber pasado por todos estos 6 hábitos, ¿cierto? Ser proactivo, empezar con un fin en mente, primero lo primero, acuerdos ganar-ganar, primero trate de entender y luego de ser entendido, la parte de comunicación, luego cree equipos de sinergia, viene la parte de afilar la sierra, lo que encierra a los otros 6 hábitos. Y afilar la sierra no es más que cuidar de nuestro ser. ¿Cierto? Los seres humanos tenemos 4 dimensiones, 4 variables que nos rigen, ¿cierto? Este hábito de afilar la sierra es una invitación a sacar tiempo para nutrir, para alimentar, para fortalecer esas 4 dimensiones que nos permita sostener. Hola compañeros, qué pena, hubo un bajón de energía acá y se me fue la señal. Ya estoy solucionándolo. Ya les vuelvo a presentar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? ¿Son tan amables? Confirman. Ahí están viendo ya mi pantalla, la presentación. Por favor, me confirman. Ok. Les decía entonces, ¿cierto? Para continuar, que el séptimo hábito nos habla de trabajar las 4 dimensiones que tenemos todos los seres humanos.
la dimensión física, ¿cierto? Nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra resistencia. La dimensión mental, que es las capacidades que desarrollamos, el aprendizaje, la lectura, el pensamiento crítico, el cuestionamiento, nuevas habilidades que adquirimos, todo el conocimiento que vamos introduciendo en nuestra mente para adquirir nuevas experiencias, para adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Se trata de invertir tiempo en lo emocional y en lo espiritual, ¿cierto? En nuestro propósito, en nuestra visión, en los valores, en los principios que tenemos, trabajar en ellos, en nuestra integridad, nuestra ética, siempre buscando hacer lo correcto. Y hay una cuarta dimensión, ¿cierto? Que es la social, que habla del reconocimiento, de generar relaciones significativas, de tener un entorno sano, de que me sienta valorado, de valorar a los demás. A eso se refiere esta parte de lo social y las cuatro dimensiones que tiene nuestro ser. Y el hábito de afilar la sierra nos rodea los otros 6 hábitos precisamente porque en todo este tema del liderazgo que hemos visto, en toda esta estructura, siempre hemos estado hablando de seres humanos, de personas cuidando de personas protegiendo a personas, de personas valorando a personas. Y en la medida en que todas las personas evolucionen y apliquen todo este conocimiento, pues en esa misma medida el crecimiento va a ser mutuo. ¿Cuál es la aplicación entonces del séptimo hábito en el liderazgo? Hay muchos líderes que ellos trabajan o desarrollan ciertas estrategias para cada una de esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes líderes que aplica una estrategia en la parte física, en la parte del cuerpo, Arianna Huffington, de Thrive Global. Ella promueve momentos de sueño, ¿cierto? Y de bienestar en medio de la jornada laboral, en pequeños espacios, debido a que ella sufrió un colapso por agotamiento. Entonces, aplica estrategias de descansos, jornadas de sueños de 10, 15 minutos en medio de la jornada para restablecer la forma física de las personas. Algunos líderes ponen zonas de gimnasios para que las personas se ejerciten antes de ingresar a su jornada laboral o después de ingresar a su jornada laboral. Y en lo personal, pues cada uno de nosotros, ¿cierto? Busca cómo balancear esa dimensión a través de una buena alimentación, a través del ejercicio, a través de una actividad física, para cuidar de esa parte tan importante que es nuestro cuerpo físicamente. De la parte mental, ¿qué estrategias usan los líderes? Por ejemplo, Bill Gates hace unos encuentros llamados semanas de reflexión, 2 veces al año. Dentro de las actividades de la empresa, promueve actividades de lectura, de pensamiento crítico, de discusiones
en medio de las jornadas, en medio de las actividades, para fortalecer la parte mental. ¿Qué podemos hacer desde lo personal? Bueno, la oración es importante, la meditación, comenzar a hacer meditación constante, contemplar nuestra respiración, contemplar nuestra respiración nos ayuda a comenzar a sentir, a ser consciente qué está pasando por nuestra mente. La meditación nos ayuda a controlar las emociones y solo empiecen por analizar su respiración, no tiene que ser pues una meditación profunda, como les decía el otro día, de irse al Tíbet, a una montaña durante 40 días, no, algo muy sencillo. En la parte emocional, en lo social, en la parte emocional, en la parte Oprah Winfrey, por ejemplo, utiliza el liderazgo vinculando su trabajo a labor social. Ella tiene un objetivo, un propósito, que es llevar educación a Sudáfrica. Promueve escuelas. ¿Qué podemos hacer nosotros en lo emocional? Gestionar nuestras emociones, controlar nuestras emociones. En la parte social, Richard Branson, por ejemplo, prioriza reuniones familiares semanales, invita a sus colaboradores a que trabajen dentro del ámbito familiar. Consecuencias de ignorar el hábito 7 dentro de las organizaciones, lo que se llama el burnout, agotamiento. El 77% de los profesionales han experimentado cansancio, sensación de agotamiento por carga laboral o estrés alguna vez. Eso pasa cuando nosotros no trabajamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y la parte social, la parte relacional. Hay que empezar con pequeños pasos. Líderes que se vuelven obsoletos, ¿cierto? Se dedican siempre a hacer lo mismo y no encuentran nuevas formas de hacer las cosas. Ya les pasó. ¿Y en qué repercute en lo empresarial? Los ejecutivos de BlackBerry, ¿cierto? Ignoraron que venían nuevas tendencias, no se están actualizando, no están educándose, no se están capacitando. Y cuando vienen los cambios, los cogen por sorpresa. Las organizaciones se estancan. Nosotros como líderes estamos llamados siempre a estarnos preparando, a estar revisando qué está pasando en el mercado, cuáles son esas nuevas formas de hacer las cosas. Impacto organizacional de trabajar el hábito número 7. Las empresas que fomentan la renovación de las personas, el bienestar, tienen 34% menos de ausentismo y 21% más de rentabilidad. Hacen programas de bienestar, jornadas de salud, utilizan los sistemas de seguridad social para que las aseguradoras de riesgos laborales vayan, revisen sus puestos de trabajo, hagan jornadas de pausas activas. Todo este tipo de dinámicas van haciendo del entorno laboral un mejor sitio de trabajo. Caso de éxito e impacto organizacional. Salesforce, una empresa, yo les había mencionado Salesforce, ¿cierto? Ella vende software para manejo de los clientes. Implementa programas de mindfulness, de meditación, de respiración constante, de reflexiones. Y incentiva para que los colaboradores vayan a jornadas de voluntariado, jornadas de ayuda social
y les pagan su día de trabajo, así estén en otra cosa, en búsqueda de que la gente encuentre ese propósito, de que la gente sienta que está aportando al cambio del mundo, que el propósito se está llevando a cabo. Entonces, mire que sí hay formas de hacer las cosas, solo es cuestión de implementar, de tomar acción. Mis estimados líderes, para ir cerrando la sesión, de los 3 hábitos restantes, escuchar, la escucha activa es súper importante, es un superpoder que está como relegado en el liderazgo. El 85% de los empleados dejarían su trabajo por un jefe que no les escucha. Están las estadísticas de Salesforce. La sinergia no es trabajo en equipo, es magia en equipo. Ya vimos cómo los resultados se van dando en la medida en que aportamos y reunimos conocimientos diversos. Un líder agotado es un líder irrelevante, un líder que no trabaja en sus 4 dimensiones, es un líder que no genera inspiración, es un líder que no invita como ejemplo a seguirlo. Entonces, el 72% de los gerentes admiten que su rendimiento baja si descuidan su salud, si descuidan su estado físico. Nosotros creemos que por hacer actividad física vamos a llegar cansados al trabajo o cuando salimos del trabajo y hacemos actividad física vamos a terminar más cansados y es todo lo contrario. Se renueva la energía, nos da más dinamismo. La empatía no es una herramienta blanda, no es algo irrelevante, no, es una ventaja competitiva. Satya Nadella multiplicó el valor de Microsoft en 10 años solamente porque le dio prioridad a la cultura de aprendizaje por encima de la presión. Para ella era más importante que las personas estuvieran aportando y aprendiendo a presionarlos por los resultados. Les generó autonomía. Se puso en los zapatos de ellos y los empoderó. Y para finalizar, los grandes líderes no dejan huella, dejan un camino. Son ejemplo, van por delante. Y en el libro Stephen Covey lo resume como la efectividad está en hacer contribuciones duraderas, no en buscar aplausos. Es servir de faro, es servir de guía, es acompañar a los otros coequiperos para que avancen, para que evolucionen, para que logren grandes cosas. Los últimos 3 hábitos, pues, ¿cierto? Transforman el liderazgo de una práctica individual a un legado colectivo, a transformar la organización, a fomentar una nueva cultura, un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer las cosas. Un líder que domina estos hábitos no solo alcanza metas, sino que inspira culturas donde las personas crecen, colaboran y trascienden. Este tema de la cultura organizacional es tan importante porque forma una bola de nieve, una dinámica, una energía de trabajo que hace que las empresas tengan unos crecimientos exponenciales e inesperados en áreas donde a punta de gerencia y a punta de resultados y a punta de estrategias solamente empresariales no lo pudieron haber llegado, no podrían haber llegado nunca.
Pero cuando se enfocan en las personas, cuando trabajan para reconocer, para valorar, para incentivar la participación, las empresas llegan mucho más lejos que a punta solamente de modelos de negocios basados en lo técnico solamente y en lo financiero. Para cerrar entonces, la efectividad no es un destino. El ser un buen líder no es el final, no es la meta. Es un camino constante, es un viaje constante de mejora continua. Nos lo dice el creador del Manual del Liderazgo, el creador de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, quiero saber, quiero leerlos. Es importante. ¿Descargaron el libro? ¿Descargaron los recursos? ¿Alguien no lo tiene para volverlo a enviar de los que están aquí presentes? ¿Cómo nos fue? Claro que sí, Alejandra, bien pueda. Ya pueden abrir sus micrófonos para hablar. Ya puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, es bastante interesante, ¿no? O sea, harto trabajo, tanto personal como para el grupo, que también el grupo, ¿no? Todos los integrantes tienen que tener esta misma enseñanza, podría ser, no sé si es la palabra, o sea, todos tienen que estar enfocados en lo mismo, porque sí toca a veces que tienes algún... ¿Se me escucha? Sí, te estamos escuchando, Alejandra. Sí, perdón. Entonces, sí, que tienes a alguien que se resiste, o sea, no tanto a un cambio, que eso sería como lo normal, pero sí Sí. a seguir, ¿no? O a integrarse. Entonces, en ese caso, o sea, sí me ha tocado a mí en la empresa en la que estaba, o sea, a ver, pasamos un tema de la pandemia que era, veníamos que la empresa era muy como familiar, o sea, no sé si podría ser familiar, pero no éramos empleados, ¿no? Ellos, o sea, el gerente, el dueño nos decía, o sea, tú eres tu jefe aquí en tu escritorio, ¿no? O sea, yo lo único que hago es repartirte lo que te toca a ti, no estás trabajando para mí, ¿no? Entonces, pasada la pandemia, para evitar el tema del cierre y demás, vendieron parte de la empresa y eh, quedamos algunos antiguos, ¿no? Bueno, la mayoría, ¿no? Quedó antiguo, que poco a poco fuimos saliendo de la empresa porque la nueva gerencia, o sea, era totalmente diferente, era como números, o sea, tú eras solo de producir, entonces no se daba este tema de la sinergia, y los pocos que quedan antiguos, digamos, tienen una añoranza del pasado, pero no logran adaptarse a la nueva gerencia, ¿no? Porque no ha habido esta forma de cómo introducirlos a esta nueva forma de trabajar bajo, ¿qué se llama? Bajo indicadores y para medir la rentabilidad y la productividad y todo esto. Entonces también toca eso, o sea, que a veces te encuentras con gente más grande, o sea, más grande entre comillas, me refiero a que ya ha estado en la empresa más tiempo, ¿no? Y Sí. que no quiere hacerlo diferente, ¿no? O sea, quiere volver, quedarse atrás, o sea, en lo que él era familiar y en lo que era conocido, ¿no? Entonces cuesta mucho jalarlas hacia adelante, ¿no? O sea, hacerles ver el cambio, o sea, de mentalidad. Sí, es complejo y gracias Alejandra por tu aporte, porque normalmente los cambios, les decía yo ayer que difícilmente uno quiere que lo muevan cuando uno tiene una dinámica en la que ha aprendido algo, ¿cierto? En la que uno ya le sabe el Mm. tiro a las cosas.
Exacto. ¿cierto? Entonces, cuando viene algo con una modificación, entonces, esta parte de los indicadores, de la parte financiera, de la utilidad, es muy importante porque lo que les decía, o sea, todas las empresas tienen que tener en cuenta que surgen para generar unas ganancias, unas utilidades, y en la medida que eso se va dando, pues las cosas van marchando bien. Eh, Nuevos modelos siempre traen reacciones. Yo les he reiterado en varias ocasiones que en la medida en que ustedes puedan ir aplicando toda esta parte del liderazgo desde su influencia, desde lo que pueden hacer, los demás van a comenzar a percibir ciertas, ciertas diferencias en su forma de hacer las cosas. Y por eso les decía incluso que el liderazgo empieza desde el orden en el puesto de trabajo. A veces cuando uno está en una empresa que no se dedica a trabajar esta parte de la creación de cultura organizacional, sino que se va solamente a metodologías estratégicas y a la parte de resultados y a revisar números solamente, y quien les sirve es quien más produce, viéndolos como unas máquinas, ¿cierto? Empiecen por lo que ustedes tengan control y se van a dar cuenta cómo a partir de ahí van comenzando a impregnar a los demás con eso. Van, van impregnando a los demás. Es una de las formas en la que pueden comenzar a influir si es que de verdad están en un sitio en el que solamente ven a los colaboradores como números. Gracias, Alejandra. Por acá nos dice Soli. Excelente tema de los hábitos. Me alimenta y orienta aspectos a mejorar y fortalecer para ser mejor una líder social en mi comunidad. Así es. De eso se trata, de pensar en los demás. Rubén dice que yo intento descargar el libro, pero me genera un error. Eh, quien no pueda descargar el libro, les voy a dejar mi correo para que me escriban y se los hago llegar por correo. Me los, me mandan un email y se los comparto por correo electrónico por si no lo pueden descargar aquí. Estimados líderes, con este recurso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cerramos el ciclo del liderazgo. Ya, este es el manual que ustedes deben poner en práctica para comenzar a hacer más palpable esto que es un poco idealista y soñador, a ponerlo más en práctica. Practiquen uno por uno los hábitos y vayan viendo los cambios que se van generando en la medida que ustedes vayan avanzando. Yo les garantizo que con, yo les garantizo que con la práctica, la puesta en marcha de estos 7 hábitos, ustedes, siendo intermitentes, supongamos, no vayamos a decir que sean los más juiciosos, siendo intermitentes, porque yo no creo en esos cambios radicales, yo no creo en que ustedes mañana ya, ¿cierto?, vayan a poner en práctica todo esto. Los cambios cuando tienen voluntad se dan de forma graduales y es difícil avanzar. Yo creo más en los cambios graduales, en las recaídas, los avances con recaídas, porque la recaída en determinado momento me vuelve y me pone en una situación de decisión para mejorar. Pero pónganlos en práctica. Yo, este libro tiene sus años. Yo este libro lo vi con un profesor que fue mi mentor. Él me enseñaba una materia que se llamaba Gerencia del Ser Humano, por allá en el año 2012. Lo vi con él en el 2012. Y he tenido gran cantidad de recursos, libros, herramientas, metodologías nuevas, pero ninguna se mantiene tan vigente y es tan efectiva para formarse como líder que este libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo les aseguro que es un camino seguro a una transformación real de vida.
estimados líderes, esta ha sido la sesión del día de hoy. Les agradezco por su tiempo, por su participación, por su energía. Me excusan por el bajón de energía, se fue la energía acá en el sector donde estoy, me tocó dar internet desde mi celular, pero bueno, lo importante es que la sacamos adelante. Les deseo un excelente fin de semana, que descansen, que disfruten. Feliz y bendecido fin de semana. Nos vemos en la próxima sesión